Muchísimas gracias por continuar en esta jornada con nosotros y por supuesto, como bien le habríamos adelantado antes de la pausa, hablaremos acerca de la discriminación relacionada a personas particulares o colectivos por el tema de su edad. Pero ¿cómo esto se puede reflejar en el tema migratorio y especialmente cuando hablamos del tema de las deportaciones de personas adultas, pero adultas mayores en este caso, incluso que ya pues están en el periodo denominado como de la tercera edad? ¿Cómo es recibido todo esto? ¿Sabe usted que también se le da un término que es edadismo? Hoy precisamente hablaremos de todo esto. Y ¿usted sabía que el edadismo puede también afectar en este caso la salud de las personas mayores? Es interesantísimo. Para todo esto queremos hablar precisamente con un experto en el tema, quien es Ronald Echeverría, director de ACE Consultores Headhunters, quien nos acompaña en esta mañana para ofrecernos precisamente esas respuestas a nuestras interrogantes. Ronald, bienvenido, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación con Canal Antigua. Gracias, Renato, me siento en casa en Canal Antigua y por supuesto es mucho gusto para mí compartir con ustedes sobre los temas del edadismo y la importancia de este tema para liberar vidas y para crear posibilidades de vidas y propósitos de vida. Yo deseo, como siempre, que nuestro público pueda educarse, pueda de alguna manera estar muy bien informado. Y quiero manejarlo de una forma muy didáctica y práctica para que pueda llegar el mensaje a las personas. ¿Cómo se puede manifestar el edadismo en nuestra sociedad? Pues mira, Renato, es una pregunta pequeña pero grande realmente, porque el edadismo es un problema mundial, no es un problema solo local guatemalteco. Tanto que este término fue acuñado desde 1969 por Robert Butler, un psicólogo psiquiatra norteamericano en la Universidad de Harvard, que acuñó el término de edadismo y lo describió como discriminación por motivos de edad. Y entonces, ¿cómo se manifiesta? El constructo social ha venido de generación en generación, comenzando a trasladar a los más jóvenes la idea que con la edad se está convirtiendo en algo que hay que temerle porque está asociado a la muerte o al final de la vida. Entonces se comienza a crear una psicosis en cierta forma de un cierto rechazo hacia la edad y hacia las personas que tienen mayor edad por temer a algo que no quisieran llegar a tener porque le atribuyen a esa edad algunas características que yo le llamo estereotipos falsos porque realmente no están confirmados. Entonces, la sociedad ha ido calando y construyendo este constructo social a través del tiempo y comenzando a llamarle a algo negativo o algo que es vida y que es un propósito de vida. O sea, el edadismo es una discriminación como el racismo, como el sexismo, como la discriminación también por discapacidad y por lo tanto a nivel mundial, Renato, te cuento, ya es la segunda discriminación mundial después del sexismo y ahora ya subió sobre el racismo. Así que la OMS la declaró ya como una pandemia a combatir a nivel mundial. Es que engloba una serie de creencias, por ejemplo, incluso mitos, normas y valores que lamentablemente están justificando el tema de la discriminación hacia las personas mayores. Ahora bien, Ronald, ¿existen tipos de edadismo? Claro, fíjate que hay diferentes tipos de edadismo. Punto uno, el edadismo, hay que aclarar, no solo es para las personas mayores, Renato, y hay que aclarar ese el tema. El edadismo también existe para las personas jóvenes, porque se les discrimina a unos por tener mucha experiencia o mayor edad a las personas de la tercera edad y se discrimina a los jóvenes por no tener experiencia o capacidades. O sea, en otras palabras, siempre hay discriminación. Y por otro lado, hay discriminaciones que tienen que ver con diferentes órdenes. Hay una clasificación que hace la OMS, decir que el edadismo son los estereotipos, es la forma como tú y yo pensamos en relación a otros cuando lo miramos que son mayores de nosotros. Nos despierta un pensamiento ese simple hecho. Y después viene el prejuicio, Renato, es lo que sentimos nosotros, las emociones que nos desarrollan en nuestra interno ante una persona de mayor edad. Y después viene lo tercero, Renato, que es lo más triste, es cuando ya volvemos, es una acción de discriminar a los otros por el simple hecho de tener una edad. Y esto tiene repercusiones, Renato, increíblemente negativas ahora también en el mercado laboral y en el mercado del trabajo.
Porque fíjate, Renato, que ya no es un edadismo solo a las personas de tercera edad, sino se está volviendo también un edadismo a personas relativamente jóvenes que en el mercado laboral se les está comenzando a sacar del mercado laboral cuando están alrededor de los 40, 45 o 50 años. Entonces nosotros le hemos llamado esto el edadismo precoz. O sea, una discriminación que no tiene razón ni justificación, pero que se ha colado debajo de la puerta de las organizaciones y las empresas para hacer de eso una barrera. Y otra cosa también interesante, Renato, es que el edadismo ya dentro de las organizaciones y las empresas también comienza a hacer cierta, como quien dice, resquemor hacia las personas que sí están empleadas, pero cuando comienzan a cumplir años los comienzan a orellar, los comienzan a marginar de capacitaciones, de becas, de aumentos salariales, y después puede ser que se les empuje a una salida no muy airosa de su trabajo. Y con el San Benito, Renato, que después la reempleo de esta persona, el volverse a ubicar en nuestro mercado laboral, yo soy headhunter, reclutador, lo puedo confirmar, cada vez se hace más difícil para una de estas personas encontrar un empleo. O sea, el edadismo no solo es para las personas de esa edad, es también para personas que no son todavía ese sector, pero que ya el mercado laboral los está considerando como un poco tardes, un poco caras, un poco inflexibles, y por lo tanto las tratan ya no de contratarlas. Imagínate cómo está eso de terrible. Y hablando de este escenario, hay una preocupación adicional a lo que estamos hablando, que sería el tema de las deportaciones de inmigrantes guatemaltecos desde Estados Unidos. ¿Cómo pueden entonces ingresar a un mercado laboral? Pues mira, es una pregunta que me escalofría a mí realmente, porque estamos viendo que nuestra Guatemala cada año salen al mercado laboral como los 150, 175 jóvenes que terminan la educación media, Renato, y entonces entran al mercado laboral cuando la capacidad de nuestras empresas en la iniciativa privada, el gobierno, las organizaciones internacionales, ahora pues con el problema aún de Avideco y no va a haber tanto trabajo por ahí, estamos teniendo que no solo generan entre 70 y 80 mil plazas, entonces ya tenemos un déficit de posibilidades de colocación aún de las personas jóvenes. Y si a eso le agregamos a las personas ya mayores que también se quedan sin empleo y son desplazados y se quedan, y aún con fenómenos como la pandemia que también vino y la estamos acarreando todavía, algunas consecuencias de ello. Por eso yo veo con bastante preocupación, Renato, qué va a pasar ahora con los cientos de deportados que estarán viniendo de Estados Unidos por razones políticas, inmigratorias o leyes anti-inmigración que este país está poniendo con sus derechos de país que tiene, pero que claro va a crear un problema mayor acá en cuanto a las posibilidades de empleo. Pero también es un llamado a la conciencia, un llamado a despertar, que también hay que ver el mercado laboral no solo bajo la perspectiva de la edad. Y por eso yo he estudiado ese tema, decir que realmente no las personas por razón de su edad son un problema para las empresas, porque está lo que le hemos llamado nosotros el desarrollo del talento senior, el desarrollo de las habilidades y las competencias del talento, y hacer de la edad no un problema, sino una virtud, como hacen en Japón. Ahí se habla a qué venerable edad tú llegaste, Renato, aún de nuestras, digamos, etnias indígenas en Guatemala, también la edad no deja de ser un mérito tener tú como un anciano de tu empresa. O sea que estamos en lo que necesitamos es un cambio de chips y de realmente considerar que si las personas tienen competencias y habilidades, no las deberíamos descartar del mercado del trabajo, y que el simple hecho de la edad no sea realmente lo que las saque y las discrimine. Es interesante hablar acerca de esto, porque también esto me podría llevar a entender que debería de existir dato específico o un estudio de la prevalencia del edadismo en una sociedad. Pero si yo la traslado a Guatemala, ¿qué lectura le puedo dar a este escenario? ¿Y cuánto tiempo podría prevalecer realmente en el tema del sector migrantes deportados, en este caso deportados pero que son mayores de edad? Pues mira, ya han habido programas, yo por ejemplo he conocido programas de organismos internacionales como CISCONTAN, como Helvetas, o algunos programas aún de AID, que estaban teniendo lo que era
crear capacidades y competencias para los retornados, utilizando, porque normalmente los retornados vienen también con un bagaje de conocimientos y experiencias de un país más adelantado en el mundo occidental, como es Estados Unidos, prácticas de trabajo, manejo de herramientas, manejo de tecnología, posiblemente ya un inglés, por lo menos si no completo, con conocimientos. Entonces hay posibilidades de utilizar esa capital, digamos, humano que se está viniendo, que posiblemente estudiaron en algún tiempo allá en algún college de Estados Unidos, hicieron algún tipo de entrenamiento o capacitación, que allá sí se acostumbra a eso, y entonces esa experiencia, ese conocimiento podría ser utilizado también en nuestras empresas, al igual como yo también siempre abogo por lo que sería también más INTECAPS o más escuelas como Quinal o más escuelas de aprender oficios para realmente adiestrar y capacitar a las personas en hacer cosas y realizar trabajos. O sea que lo que hay que ver, que los deportados, aunque sí es un problema social, económico que nos va a causar en cuanto al mercado laboral, también hay que abrir los ojos que puede también ser un caudal de personas que vienen con conocimientos y experiencias que a nuestro aparato productivo y nuestro sector empresarial no les costó su entrenamiento y su capacitación, y podrías incorporar a esas empresas con esos nuevos conocimientos que muchos de ellos, no hablemos de la mayoría, pero sí un buen número de ellos traen como conocimientos y experiencias. O sea que lo que es malo podría convertirse también en una fuente de mano de obra, porque también se hablaba, y tú lo has oído, Renato, que sí oí una conferencia que hubo una vez de CACIF que hablaba que también la misma, inmigración hacia Estados Unidos estaba dejando a algunas industrias y empresas sin mano de obra, porque muchos jóvenes estaban tendiendo a irse al norte a trabajar. Tú lo sabes, Renato. Claro, sí. Entonces, ahora podría verse el proceso de regresar, pero posiblemente que vengan ellos entonces con las capacidades y las competencias. Entonces yo lo que les digo como consejo y como asesor y reclutador y headhunter desde hace muchos años, que lo que debemos de hacer es evaluar a las personas por competencias y habilidades, qué es lo que sabe hacer, cómo lo puede hacer, qué puede aportar a la organización. Y el dato de la edad es un dato que esté ahí, pero que no nos obliga a que por medio de un ATS o de un algoritmo de inteligencia artificial se les rechace a las personas per se antes de conocerlas y ver qué pueden aportar. O sea que es un llamado a la conciencia de que aunque ese fenómeno se va a dar y puede ser causarnos un problema serio, podemos también revertirlo y utilizar esa mano de obra buena y posiblemente para nuestro sector productivo, que ahora en algunas industrias, áreas, estaba careciendo de mano de obra calificada. Pero ojo, quiero concluir con eso. No es un hecho interesante. Hay miles de personas buscando trabajo y hay empresas buscando en las personas que llenen sus puestos, pero nunca coinciden. Entonces, muchos reclutadores y headhunters de empresas no encuentran candidatos. ¿Y cómo es posible si hay una cantidad de gente desempleada? Pues lo que pasa es que nuestra academia, nuestras escuelas de negocios y nuestras escuelas técnicas no están formando a las personas en las competencias y habilidades que requiere el trabajo de hoy y el trabajo del futuro. Entonces, esto también es un llamado a mejorar nuestro sistema educativo a nivel general y enseñar en las escuelas técnicas y privadas y públicas lo que se necesita ahora para el trabajo, no seguir con los viejos conocimientos que tuvieron su momento, pero que ahora ya no son para una economía del futuro y para el trabajo del futuro con inteligencia artificial, transformación digital, realidad aumentada y todo lo que son las reskilling o skilling que se necesitan para un mercado laboral pujante que genere empleo, que genere productividad y que genere posibilidades de desarrollo en nuestro país, Renato. Qué interesante, porque automáticamente es hablar que la tecnificación y la actualización en temas educativos puede ampliar ese horizonte incluso de cara al sector empresarial. Aquí es importante, voy a atrapar una de las ideas que abordó y que creo que es significativa cuando se habla el hecho de hacer conciencia hacia el sector empresarial y a otros sectores, hablando también de los factores que han intervenido para que exista esa discriminación por edades. En este caso, no solamente dentro de un proceso de deportación, sino se habla también de esa reintegración a Guatemala, ¿no? Claro. O sea, estamos hablando de todo un poco. Volver a traerlo a nuestra casa. ¿Qué lectura le da a esto? Porque creo que es importantísimo, ¿no?, hablar un poquito de los escenarios y cómo se plantea precisamente esos factores que contribuyen a temas de discriminación. Pues mira,
No solo la discriminación por edad es el único factor de discriminación. Podemos hablar de otros, ¿no? Otros que también de discapacidades, por sexo, por nivel étnico, por estrato social, etcétera. Pero yo creo que el factor siempre que se vuelve a decir casi todos los foros es el factor de educación y la formación de nuestra cultura. Es realmente que tenemos que pasar de una cultura, porque tenemos que volver, precisamente, vuelvo el ejemplo, culturas como la japonesa, aún la china o la oriental, aún en cierta forma algunos países con algunas leyes con la 1967 de Estados Unidos, la ADEA, que era una ley contra la no discriminación, o leyes que hay en España como el CEPE para tener acceso, que las empresas no discriminen por edad, y hay apoyo y capacitación y formación para la empleabilidad, porque también hay un tema que es importante. Yo soy también coach y también doy asesorías, de que a veces a mucha gente se le enseña, estudian, van a la universidad, van a hacer una carrera técnica, lo que sea, pero nadie, Renato, les explica cómo buscar un trabajo, nadie les dice cómo entrevistarse, nadie les dice cómo hacer un currículo, nadie les dice cómo transmitir lo que saben hacer. Entonces muchos de estos jóvenes que estudian fracasan en las entrevistas, fracasan en las evaluaciones, porque no saben cómo ubicarse ni cómo buscar trabajo. Entonces yo creo que también es algo que hemos de aprender, como quien dice, a sabernos vender profesionalmente también, para poder también trasladarle, digamos, a los futuros empleadores que nosotros sí damos las condiciones. Entonces creo yo que hay que hacer también ese trabajo de mejorar las capacidades de empleabilidad de las personas, dando cursos y capacitaciones y abriéndole la mente que ahora realmente el trabajo no solo es un trabajo local, porque también se puede trabajar a través de las redes sociales, se puede trabajar a través de internet, se puede trabajar a través de las plataformas como Zoom y con Teams, y se puede trabajar ahora hasta en forma nómada para otros países. O sea, que no nos cerremos en la mente que solo tiene que ser un trabajo físico, puede ser un trabajo que rompa fronteras. Entonces yo creo que lo que estamos cambiando acá es la mentalidad del guatemalteco, a ver más allá de sus limitaciones que nos han impuesto y abrir nuestra mente y nuestro espacio para mejores ideas y para transformar precisamente nuestro aparato productivo y nuestro capital humano, que es rico en conocimiento y experiencia, y a un linaje que nos debemos sentir orgullosos, tú y yo, Renato. Yo, por supuesto, me siento orgulloso de lo que veo ahí en nuestro país. Ronald, a mí lo que me llama poderosamente la atención es que las respuestas que nos ofrece no solamente habla del conflicto como tal en este escenario, sino también habla de oportunidades. O sea, hay una balanza interesante en las respuestas, Ronald, que nos está ofreciendo. Pero es importante, precisamente me interesa muchísimo hablar también de los desafíos que enfrentan las personas que quieren reinsertarse en el mercado laboral guatemalteco. Y bueno, habíamos enfocado que eran personas mayores, pero en este caso vamos a romper un poco el esquema y digamos que cualquier persona deportada que quiere de nueva cuenta reintegrarse a un mercado laboral guatemalteco también enfrenta, reitero, varios desafíos. ¿Cuáles, según su experiencia, serían esos principales desafíos y cómo se puede dar una solvencia o una oportunidad para generar precisamente que esa capacidad que traen desde Estados Unidos, en este caso, o de cualquier otro país, pueda ser útil a las empresas en Guatemala? Punto uno, Renato, hay que romper el estigma. Yo he sabido de muchas personas, no necesariamente bajo esta era de Trump, sino que también hay que hablar que las deportaciones vienen desde Obama, vienen desde todos los anteriores gobiernos hasta ahora están posiblemente más incrementadas. Eso no es realmente un fenómeno simplemente bueno. Entonces muchas personas cuando regresaban, pues viene desde la famosa puesta ahí en la terminal de la Aurora, en la cual pues se les toma, y tal vez con la mejor intención para la gente que viene deportada, pues desde ahí no deja de ser una media puesta en escena de poner el problema, y algunos son entrevistados, pero en todos ellos pues hay personas que pareciera que vinieran con el fracaso a sus espaldas y con un estigma de que fueron rechazados por la sociedad dejando su familia. Entonces yo creo que el punto uno es que como sociedad debíamos educarnos a ver que aunque ellos también tuvieron esa situación, recordar que el principal recurso económico y que ha fundamentado nuestra economía, Renato, dentro de los últimos años son las remesas que se han generado
generado en Estados Unidos, de estos mismos connacionales que estando allá no olvidaron a su familia ni olvidaron a los suyos y nos alimentaron con esa remesa, siendo ahora el principal renglón, más que el café, más que el cemento, más que los vestuarios, como fuente de divisas que ha mantenido la macroeconomía y la paridad de nuestro quetzal con el dólar. O sea, que veamos en ellos personas que sí fueron regresadas, pero que no necesariamente son personas desechables. Entonces, que cuando pongan en su currículo, ¿qué hizo usted los últimos 5 años? Pues estuve en Estados Unidos, porque tiene que poner. ¿Y de qué estuvo? Pues trabajando de tal cosa. ¿Y por qué está acá? Porque me deportaron. Ah, no, a saber si no tenía un problema de tipo criminal. Entonces yo creo que ellos van a luchar primeramente contra ese estigma. Por eso socialmente debemos de trabajar, que no, la gran mayoría son personas solventes, trabajadoras, que hicieron una lucha de irse a ganar la vida allá. Y segundo, lo que yo abogo es que esas personas tenemos que ayudarles en mejorar sus capacidades de empleabilidad, porque quieran o no, el mercado laboral de Estados Unidos con mucha oferta, mucha demanda de trabajo, por eso se fueron. No es el caso del nuestro. Aquí hay que saber segmentar, hay que conocer algunos sectores. Por ejemplo, las personas que vienen, digámosle, con un poco de conocimiento de inglés, saber que aquí los BPO o lo que son los call center puede ser una fuente de trabajo para personas que dominen un poco el inglés. Y ahí no les importa la edad, no les importa a veces ni la apariencia y todo con que puedan hacer. Y también hay otros sectores, con el sector de la construcción, que está bastante en boga, que está bastante crecimiento, o el sector, bueno, si se vuelve a probar, está el sector de las minas y calderas. O sea que las posibilidades de inversión que Guatemala está dando con esas posibilidades. Oportunidades hay. Oportunidades hay. Pero lo que hay que hacer es enseñarles a ellos también a que se ubiquen en cuáles son las industrias en que pueden ellos tener más acceso y después ayudarles con técnicas de empleabilidad y capacitación para que puedan ellos presentarse ante un mercado laboral que les exige un currículum que posiblemente no han hecho en 20 años, que les exige tener pues algunas condiciones para entrevistarse que no se han tenido que entrevistar o resolver pruebas. Entonces esos prerequisitos que ya tiene nuestro mercado laboral, ayudarles a poderlo solucionar y a poder presentarse como son, como personas que adquirieron conocimientos y capacidades y que tienen capacidad de realizar trabajos y que tienen, por supuesto, en su experiencia esas habilidades. Ronald, entonces, a ver, si yo tengo un escenario cargado de oportunidades según lo que usted está planteando, ¿por qué prevalecen los estereotipos en el mercado laboral? Y vamos a enfatizar un poco el mercado laboral guatemalteco. Y quiero reiterar, me preocupan mucho las personas de avanzada edad, por decirlo así. O sea, se estereotipa, ¿no? A pesar de la experiencia que puedan tener, a pesar de la capacidad. Incluso hay personas que han regresado siendo adultos mayores con un inglés perfecto. Y no me va a dejar mentir eso. Claro. Entonces, ¿por qué se estereotipa? Pero, mira, ¿por qué estereotipamos los seres humanos? Porque eso no solo es de los guatemaltecos, Renato. O sea, según la OMS dice que de 2 personas en el mundo, una es edadista. Eso quiere decir que la media mitad del mundo es edadista con la otra. O sea, es algo que ya tenemos en nuestro ADN lastimosamente. Entonces, romper esos estereotipos, por eso yo he escrito, repito, yo he hecho bastantes webinars, capacitaciones y formaciones, hasta me escribí un libro que tiene algo que ver con el tema de cómo romper los estereotipos falsos. Punto 1, primeramente, denunciando que son falsos su gran mayoría, porque muchas veces ellos le atribuyen a las personas de determinada edad características que son poco flexibles, que ya no son susceptibles de ser capacitados tecnológicamente, que están desfasados tecnológicamente, que tienden a enfermarse más seguido que otras personas, que no se dejan manejar por una persona más joven que ellos, que no se amoldan a las nuevas formas de organización del trabajo, pero todas estas son características que se quieren atribuir a todo un conglomerado, Renato, y la verdad que yo he entrevistado personas con esas características sobresalientes, con perfiles interesantísimos, que se salen completamente del molde, porque lo que hacen los estereotipos, Renato, es que a todos los etiquetamos como ciertas características que los limitamos, los incrustamos, los englobamos, los infantilizamos, después los deshumanizamos y después los volvemos con un objeto. O sea, esa tendencia es la que debemos de romper, que no debemos de ver esas cosas, porque lo interesante, Renato,
es que hay ahora estudios que se llaman las nuevas relaciones intergeneracionales, y con esto quisiera dejarte algo más positivo, porque fíjate que está pasando a nivel mundial un cambio de grado demográfico. Ya en muchos países del mundo ya la pirámide poblacional dejó de ser un triángulo para convertirse en un rectángulo. Caso de España, caso de países europeos, caso de Finlandia, caso aún de Estados Unidos, algunos de ellos, y entonces ya hay un poco, el problema va a ser el reemplazo, digamos, generacional. Entonces cada día van a haber personas, se dice que en el año 2050 van a haber más personas hasta arriba de 60 que niños menores de 5 años. O sea, la sociedad está cambiando. Y por otro lado, Renato, también las personas que se llaman la nueva longevidad, vamos a tener la esperanza de vivir, primero Dios, 30 años más, Dios nos oiga. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a convivir en una sociedad envejecida con más esperanza de vida aplicando el eje transversal del edadismo? Es un estereotipo falso que no podemos vivir. No va a ser factible el desarrollo económico, político, social si seguimos discriminando a las personas de mayor edad cuando ellas van a terminar siendo ahora las mayoría. Y otro dato interesante, que no en todas las sociedades ellos están en desventaja, porque ahora se ha creado lo que se llama la Silver Economy, la economía que es la tercera economía mundial después de la economía de Estados Unidos y la China, el conglomerado de lo que se está gastando en la Silver Economy, o sea, la economía de las personas para la tercera edad, en viajes, en asistencia médica, en todo, en residencias para ellos, para hacer productos para ellos, desde robots, desde hacer todo lo que son andadores, todo lo que la industria japonesa y norteamericana y alemana ha hecho. Esto se llama la Silver Economy. Entonces ahora es una pujante industria que está desarrollando comercio, ventas y actividad económica. O sea que estamos en Guatemala con los ojos cerrados, cerrando los ojos, discriminando a las personas cuando eso se está convirtiendo en el principal activo y capacidad de los países que nos llevan la ventaja. Ronald, cuando me habla usted acerca de todas estas posibilidades y de escenarios, a mí me interesaría saber cuando usted utilizó el término de las políticas, ¿no? De políticas de oportunidad empresarial. Me interesaría mucho entender si existen programas o iniciativas gubernamentales o privadas que puedan apoyar a la reintegración laboral de las personas deportadas, especialmente si son adultos mayores. ¿Eso existe en Guatemala? Y si existiera, ¿qué nos falta por fortalecer para que esto sea una realidad, digamos, de país? Pues mira, yo creo que hay iniciativas las hay. Yo las que conozco, porque yo soy consultor también de empresas, trabajé bastante para la cooperación de Helvetas, que es la cooperación suiza. Ahí estaba director todavía un amigo muy querido, Kurt Schneider, y después para lo que fue la cooperación Swiss Contra, que también es la cooperación suiza. Ellos tenían programas para capacitar y formar, primeramente a los jóvenes y también a las personas de tercera edad, y después crearon un programa, que por cierto lo financiaba AID, de reinserción laboral de las personas deportadas. Entonces a lo que se trabajaba con ellos es formarlas y capacitarlas, o para crear emprendimientos, o para crear también formas de vida, porque vienen con conocimientos y capacidades que les permite poner un taller, permite poner alguna actividad que produzca y que genere, digamos, algún tipo de elemento, porque no solo es el mercado laboral, puede también haber emprendimientos personales en lo que es, y también darles capital semilla, puedan ellos también invertir, crear su propio negocio. O sea que sí han habido estos proyectos. Creo que también hay entidades como Intercap y otras que tienen proyectos para formación más en jóvenes, pero que se podría utilizar su capacidad instalada para capacitar y formar a estos deportados para que pudieran ellos reinsertarse económicamente, socialmente y culturalmente, ya que ellos vienen también de alguna forma con una cultura que de alguna forma la tuvieron que absorber el tiempo que vivieron en Estados Unidos. Entonces tienen que volver a chapinizar otra vez y agarrar, pero la parte buena de los chapines y hacer pues esto un proyecto. O sea que... Para lograr esto, yo creo que entonces se deberían de implementar medidas para reducir el tema de la discriminación y que esa reintegración al mercado laboral guatemalteco sea lo que esperan las empresas, sea óptimo. Entonces,
¿Qué medidas debemos de tomar en ese sentido? Pues mira, punto uno es la parte cultural, educativa, que las empresas tienen que comenzar a conocer que el talento senior o los seniors pueden ser, lejos de un problema, un oxígeno para sus empresas, porque ellos tienen la experiencia, los conocimientos, la empatía, la resiliencia y un mejor criterio crítico para tomar decisiones. Entonces no debe verlo como un problema, como una oportunidad. Pero también, Renato, hay una cosa importante. Hay un concepto en edadismo que se llama el encarnamiento. Eso es terrible. Es cuando la persona se cree a sí misma que ya no puede, se cree a sí misma que era está vieja, que ya no está en su momento, que ya pasó su hora, que ya solo está vegetando, que ya le dijeron que es como un mueble fino, que está ahí acabadito, ya no se puede hacer nada por él. Entonces, cuando él acepta eso, ¿y por qué estoy así? Porque ya no me dan trabajo, estoy así porque ya estoy en tal edad, sí, porque ya no puedo, es que ya estoy grande. Entonces, la gente cuando se cree el edadismo, realmente le hicieron un daño psicológico, físico, y lo lleva a la muerte. Y según hay una doctora, Becca Levy, que es una psicóloga, psiquiatra de Estados Unidos, de la Universidad de Harvard, que escribió un libro maravilloso. Ella nos dice en su libro de que las personas, el edadismo puede causar dos cosas. Uno es que te destruye moral y física y psíquicamente, y te puede llegar a hacer que tu muerte se apresure. Y según el estudio que ella hizo, que se te reduce tu vida a 7.5 años cuando tú te crees que ya no podés y que ya te crees que estás viejo y que ya estás robando aire y que ya no tenés un propósito, una realidad. Y lo que dijo lo contrario, que cuando la persona no acepta para sí mismo el edadismo, que es lo que yo estoy abogando, cuando la persona cree que ya tiene un propósito de vida y cuando tiene todavía planes que realizar y no se siente que la edad tiene que ver con su salud, sino que tiene que ver cómo ella se cuida y cómo ella responde ante las realidades de la vida y cómo maneja la depresión y el estrés, esa persona normalmente vive esos 5 años de más y encima hace aportes importantes a la sociedad y a la economía. O sea que está en nuestras manos la muerte o la vida. ¿Queremos que el talento y la vida de las personas valga o queremos solo desmerecerla, hacerla ver menos con este ismo del edadismo, que es un ismo que debería ser erradicado porque nos está restando a todos? Y es una cosa, Renato, porque tú y yo queremos llegar a los 80, 90 o 100 años, si se puede, ¿no? Entonces, ¿por qué vamos a nosotros a priorizar a las personas de mayor edad cuando ese es nuestro futuro, salvo que nos queramos morir en el camino? Bien. Ronald, no me quiero ir sin antes hacerte la última consulta breve, rapidísimo. El tiempo se nos cortó, pero ¿qué juega o qué papel juegan las políticas públicas en temas de inclusión? Rápidamente. Bueno, pueden decirse leyes como la ley 1969, la ley 1821 de Colombia, o las leyes que están en España, para hacer también como un código de trabajo que no acepten la discriminación por edad en los lugares de trabajo, salvo raras y contadas excepciones que se justifiquen en los puestos. En otras palabras, quitar de los requisitos de los puestos el factor edad y que se contrate y se reclute a las personas en base a sus competencias y sus habilidades. Algunos abogan hasta por currículos sin foto para que no haya también alguna discriminación por apariencia física o por fecha de nacimiento. Ronald, muchísimas gracias por sus sapiencias y por aportar esta información tan relevante a nuestro público. Gracias. Como siempre, nosotros tenemos entonces que seguir este recorrido noticioso en esta jornada matutina, breve pero importante encuentro con nuestros anunciantes. Regresamos enseguida. Solo un verdadero crack es capaz de tener en la palma de su mano análisis, resultados, polémica y todo lo sobresaliente del mundo deportivo. Aquí